Imagínate bajar al fondo del mar, bucear entre algas, arena y silencio y de repente encontrarte con un barco romano que parece haberse detenido en el tiempo. La madera, las ánforas, los objetos, todo en su sitio, como si acabara de naufragar ayer. Pero no fue ayer, no, fue hace más de 1600 años. Frente a la costa de Mallorca, bajo las aguas de la bahía de Palma, yace uno de los naufragios mejor conservados de todo el Mediterráneo. Y no es una exageración. El pecio de Ses Fontanelles es un hallazgo absolutamente extraordinario, una cápsula del tiempo que nos permite mirar directamente al comercio, a la vida cotidiana y a las creencias del Bajo Imperio Romano. Y no estamos hablando de unos restos dispersos o fragmentarios, no, hablamos de un pecio completo, con su cargamento intacto, con inscripciones, símbolos y recuerdos del pasado. Todo perfectamente sellado por la arena del fondo marino. Es como si la historia nos hubiera dejado una carta sin abrir y por fin estamos leyéndola. En este vídeo vamos a sumergirnos literalmente en uno de los proyectos de arqueología subacuática más fascinantes y rigurosos que se están desarrollando hoy en día. Un viaje que nos lleva al siglo IV después de Cristo, en un momento de transformación radical en el Mediterráneo. Y este es solo uno de los 6 vídeos especiales que hemos preparado para ti, donde exploramos en profundidad a los 6 finalistas del cuarto Premio Nacional Palar de Arqueología y Paleontología Humana. 6 proyectos que no solo están reescribiendo la historia, sino ayudándonos a comprender mejor el presente. Bienvenidos al canal de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te llevaremos a explorar las profundidades de un pasado que aún late bajo el mar. ¡Vamos allá! Hoy veremos una historia increíble, una historia que empieza bajo el agua, pero que nos habla de todo lo que ocurre en la superficie, el comercio, la religión, el poder y cómo una simple travesía marítima podía conectar los rincones más alejados del Mediterráneo romano, porque este proyecto no solo explora los restos de una embarcación antigua, explora las rutas del comercio, las tensiones de un imperio en crisis, los símbolos de una religión que empezaba a extenderse y sobre todo las historias que el mar ha sabido guardar durante siglos, perfectamente selladas bajo la arena. Pero antes de ir más lejos, pongámonos en situación. Estamos en el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano aún existe, sí, pero ya no es lo que fue. Conflictos internos, presión de pueblos bárbaros, fragmentación territorial, piratería en las rutas marítimas. El Mediterráneo sigue siendo una gran autopista comercial, pero cada vez más peligrosa. En ese contexto, un barco zarpa desde la costa sudeste de Hispania, probablemente desde la zona de Cartagena, cargado de productos básicos, aceite, vino, resinas y salsa de pescado. Pero no cualquiera, un tipo de garum de excelencia, el oro líquido del mundo romano. Lo que transporta no es lujoso, ¿no? Pero es esencial. Productos de consumo masivo, fundamentales para la alimentación y la economía de la época. Su destino, pues, alguna ciudad del norte de África, de Italia o del sur de la Galia. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que el navío romano, pues nunca llegó. Por razones aún desconocidas, una tormenta, un fallo humano, un ataque quizás, el barco se hunde cerca de la costa de Mallorca, muy cerca de hecho, tan cerca que es probable, muy probable, que los marineros intentaran alcanzar tierra a nado. Y entonces, el silencio. Durante siglos, el pecio quedó allí, sepultado por la arena, a salvo del oleaje, del oxígeno y del saqueo, hasta que en pleno siglo XXI, gracias a un seguimiento ambiental en una zona de alto impacto turístico, alguien se topó con sus restos. Y lo que se encontró fue asombroso. Más de 320 ánforas perfectamente colocadas en las bodegas, muchas de ellas intactas, algunas aún selladas, casi 100 tituli picti, que son inscripciones pintadas directamente sobre las ánforas, que llevan nombres, fechas, destinos, marcas comerciales, incluso símbolos religiosos, sí, tapones con cruces cristianas, en plena antigüedad tardía, cuando el cristianismo todavía estaba en proceso de consolidación como religión dominante del imperio. La calidad del hallazgo es tal que los expertos hablan de un auténtico tesoro documental flotante.
Porque en el fondo, lo que esta embarcación transportaba no era solo mercancía, también transportaba información. ¿Quién lo fletó? ¿De dónde venía cada producto? ¿Qué rutas seguía? ¿Qué papel jugaba la Iglesia en todo esto? ¿Eran estos envíos parte de una economía imperial o eran transacciones privadas? Y aquí es donde entra en juego el equipo de Arqueomayornauta, un grupo interdisciplinar formado por arqueólogos subacuáticos, arqueómetras, restauradores, especialistas en cerámica romana, analistas químicos, arquitectos navales y expertos en patrimonio. Porque no se trata solo de excavar, ni mucho menos. Este es uno de los proyectos más avanzados tecnológicamente en Europa en su especialidad. Usan técnicas de fotogrametría 3D para recrear el navío romano en su posición original, análisis isotópicos e instrumentales para identificar el contenido de las ánforas, microscopía electrónica y espectrometría para caracterizar los materiales sin dañarlos, e incluso arcometría de última generación, y todo sin mover más de lo necesario, porque parte del objetivo es preservar el pecio en su contexto natural. De hecho, uno de los grandes retos de Arqueomayornauta no es solo entender el pasado, sino también protegerlo en el presente. Y es que la nave hundida está situada en una zona de gran presión urbanística y turística, donde el cambio climático, la erosión costera y la actividad humana amenazan con destruir lo que el mar ha conservado durante siglos. Y es por eso que el proyecto también tiene una vertiente de conservación preventiva, gestión del patrimonio y propuesta de musealización. Extraer el barco, reproducirlo en 3D, crear una réplica visitable, todo está sobre la mesa. Pero la prioridad es entender primero, intervenir después. Y hacerlo todo con un firme compromiso de divulgación, porque esta embarcación no es solo un objeto de estudio para especialistas, es una puerta abierta a nuestra historia común, un recurso educativo, una herramienta para que la sociedad valore el patrimonio que se esconde bajo el mar. Por eso, el equipo de Arqueomayornauta ha hecho un esfuerzo notable por comunicar cada avance, por contar la historia del pecio en todos los medios posibles, con un lenguaje claro, visual y accesible. Y eso es justamente lo que buscamos destacar en esta serie de vídeos sobre los finalistas del Premio Nacional PALARC. Proyectos que combinan rigor científico con un compromiso real con la sociedad. Y te preguntarás, ¿y qué nos cuentan exactamente esas ánforas, esas inscripciones pintadas, esos símbolos grabados a mano antes de que el navío romano zarpara? Pues mucho más de lo que podrías imaginar. Gracias a los Tituli Picti, los arqueólogos están reconstruyendo algo tan aparentemente invisible como la logística de la economía romana tardía. Porque ahí están los nombres de los comerciantes, los puertos de carga, las fechas del envío, los pesos, los productos exactos. Algunas ánforas incluso tienen anotaciones personales, instrucciones sobre el manejo del producto o advertencias sobre su fragilidad. Sí, espectacular. Y luego están los símbolos cristianos, pequeños, discretos, pero tremendamente significativos. Cruces, crismones, signos de oración, grabados en los tapones que sellaban las ánforas. No son decoraciones aleatorias, son marcas de identidad, de poder y quizá de fe. Porque en el siglo IV el cristianismo estaba dejando de ser una religión perseguida para convertirse en el lenguaje oficial del imperio. Que estas marcas aparezcan en objetos de comercio cotidiano podría sugerir algo fascinante. Quizá la Iglesia empezaba a formar parte activa del entramado económico, o al menos algunos comerciantes querían dejar claro que formaban parte de esa nueva red de influencia. Así, lo que a simple vista podría parecer solo un cargamento de garum y vino, se convierte en un mapa ideológico, en un reflejo de las tensiones, alianzas y cambios que estaban transformando el Mediterráneo tardorromano. Y todo esto desde un solo barco. Y ese es precisamente el valor inmenso del proyecto Arqueomayornauta: convertir los objetos en relatos, las ánforas en documentos, las maderas en testimonios, el mar en archivo. Pero claro, esto no se consigue con intuición ni con suerte, no. Se consigue con un equipo interdisciplinar que combina experiencia, tecnología y, claro, también mucha pasión. La dirección del proyecto recae en 4 figuras de referencia: el doctor Miguel Ángel Cau Ontiveros, profesor de investigación ICREA y catedrático de la Universidad de Barcelona, arqueólogo especialista en arqueometría cerámica con una larga trayectoria en el estudio de la antigüedad tardía; el doctor Darío Bernal Casasola, catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz;
uno de los grandes expertos en economía marítima romana y producción de salazones, el doctor Enrique García Riaza, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de las Illes Balears, experto en diplomacia en el mundo antiguo, y el señor Jaume Carcel Perelló, jefe de la sección de Arqueología de la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca, especialista en gestión de patrimonio arqueológico. Y a su lado trabajan investigadores de las universidades de Barcelona, Cádiz, Alicante, Granada, entre otras. Y no solo arqueólogos, no. También químicos, restauradores, historiadores del arte, especialistas en conservación, oceanógrafos y técnicos en fotogrametría subacuática. Un auténtico cruce de saberes en el que cada disciplina aporta una pieza del puzzle. Porque como ellos mismos insisten, hacer arqueología subacuática en el siglo XXI no es solo buscar y excavar, es medir, documentar, analizar, proteger, interpretar y después contarlo bien. Y eso es algo que hacen especialmente bien. Arqueomayornauta es uno de los proyectos más activos en divulgación del patrimonio subacuático en España. Sus hallazgos han aparecido en televisión, prensa internacional, documentales, redes sociales, congresos, exposiciones y siempre con un lenguaje comprensible, atractivo y riguroso. Y han convertido este pecio en un vehículo para hablar de arqueología con jóvenes, también con turistas, con escuelas, con medios. Y eso desde la Fundación Palar lo valoramos profundamente. Porque la investigación no debe quedarse encerrada entre especialistas, sino construir puentes reales con la sociedad. Por eso, este proyecto ha sido seleccionado como uno de los 6 finalistas del cuarto Premio Nacional Palar de Arqueología y Paleontología Humana. Un reconocimiento que no solo premia la excelencia científica, sino también el impacto social, también educativo y cultural, de esta investigación. Porque no basta con descubrir, hay que compartir lo descubierto. Y también hacerlo de forma que inspire. Y sí, eso también forma parte del reto, porque proteger un pecio como Ses Fontanelles no es nada fácil, nada. Está en una zona especialmente vulnerable al cambio climático, la erosión costera, la presión turística y los proyectos urbanísticos. Y uno de los grandes dilemas que enfrenta hoy el equipo es cómo preservar un hallazgo tan valioso sin dañarlo. Dejarlo donde está, extraerlo, crear una réplica, virtualizarlo, hacerlo visitable. Por ahora, se trabaja en un modelo de conservación que combine protección física, investigación continua y divulgación museográfica, probablemente a través de centros expositivos en Palma o otras ciudades de Baleares. La idea no es convertir el pecio en una atracción, sino en un referente de cómo se puede y se debe gestionar el patrimonio arqueológico subacuático en el siglo XXI. Y no solo en Mallorca, porque este proyecto no es solo mallorquín, es mediterráneo, es hispano, es europeo y sobre todo es universal. Porque a través de una sola nave hundida entendemos el flujo de bienes, de ideas, de religiones, de crisis y también de adaptación. Y eso es exactamente lo que busca la arqueología, comprender cómo el ser humano navega en todos los sentidos a través de la historia. Por eso, si algún día tienes la suerte de caminar por la zona de Ses Fontanelles, puede que a simple vista parezca solo una playa más. Pero ahora ya sabes lo que hay debajo, y eso lo cambia todo. Y ahora cuéntame tú, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este barco? ¿Te imaginabas que un pecio romano podía estar tan bien conservado? ¿Y tú te atreverías a bucear hasta un barco del siglo IV? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like a este vídeo si te ha gustado este viaje arqueológico. Y no olvides suscribirte al canal de la Fundación Palar, para no perderte nada de lo que viene, que es mucho. Y recuerda visitar nuestra web en fundacionpalar.com, donde te esperan artículos, investigaciones y proyectos en marcha por todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.